el falso pacto del anticristo. Muy bien. En este pasaje de Daniel capítulo 9, la Biblia nos revela que hay una profecía impresionantemente maravillosa que puede terminar con todo el escepticismo, el agnosticismo, inclusive el mismo ateísmo de las personas, porque solo Dios podía haber profetizado con tanta exactitud y con tantos detalles el acontecimiento que está comenzando a sucederse en el siglo XXI en el Medio Oriente. Hace algunas semanas, el presidente Donald Trump y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se unieron para determinar que la parte que los palestinos tienen actualmente dentro del territorio de Israel, pongan mucha atención, porque esto es importantísimo. Los palestinos dentro del territorio de la nación de Israel tienen dos áreas controladas por ellos, que es la Franja de Gaza, donde Mahmoud Abbas es el presidente del grupo Hamas, que es un grupo terrorista. Todos los palestinos que están en la Franja de Gaza, lo que era antes Filistea en el Antiguo Testamento, pues es la zona que da al mar, está junto al mar toda la Franja de Gaza. Y después de la guerra de 1967, la famosa guerra de los 6 días, se les entregó también parte de Judea y de Samaria a los palestinos con el nombre de el Banco Oriental. Todos ustedes que nos acompañaron a Israel la última vez que fuimos, recordamos que entramos a Jericó y hasta vimos el árbol donde estaba Zaqueo, o donde fue llamado Zaqueo cuando lo llamó Jesucristo. Y Jericó precisamente es la ciudad que se encontraba en el área de Judea y Samaria, que está en manos de los palestinos. Belén, la ciudad donde nació Cristo, el pueblito de Cristo, también está en manos de los palestinos actualmente. Muy bien, se hizo un proyecto para sacar a los palestinos de Judea y Samaria y todo ese territorio anexarlo a la tierra de Israel. Esto iba desde luego a resultar en problemas muy serios, porque pues los palestinos quieren cada vez más tierra y supuestamente por paz, tierra por paz. Pero en 1972, el fundador de la Organización para la Liberación de Palestina, un terrorista llamado Yasser Arafat, propuso en los estatutos de que jamás ellos iban a aceptar ninguna concesión a menos que se les entregara la ciudad entera de Jerusalén. Estoy poniendo todas las cartas ahorita sobre la mesa para que ustedes se den cuenta en el tiempo en que nos encontramos tan preciosos, y es impresionante la Biblia, cómo pudo adelantarse a todos los detalles que vamos a desarrollar a continuación. Arafat propuso que nada más que la ciudad entera de Jerusalén. Esta es la razón por la cual en 1993, en la ciudad de Oslo, en Noruega, en Europa, se hizo un tratado para que Israel pudiera tener relaciones con Jordania y con Egipto. Ahora bien, son 22 naciones árabes. 22 naciones árabes rodean a Israel. Y actualmente, ahorita en esta semana, ya hay 3 naciones árabes que se han unido en un pacto de paz con Israel: Egipto, Jordania y los Emiratos Árabes hace una semana. Entonces, desde que Arafat propuso esto, los judíos han tratado de hacerles ver a los palestinos, bueno, les damos Judea y Samaria, ya les dimos la Franja de Gaza, etcétera, etcétera. Pero ellos van a continuar insistiendo en que les den la ciudad de Jerusalén, lo cual nunca podrá ser posible. Jerusalén jamás bíblicamente será entregada, jamás, hasta que Cristo regrese
a este mundo. Entonces, Benjamín Netanyahu le dijo a Trump: tengo otro plan. Y entonces Trump, como está muy ocupado ahorita por las elecciones que va a haber en noviembre 3, donde se va a decidir no solamente el futuro de Estados Unidos. Ahora, el 3 de noviembre, escuchen esto, se decide el destino del mundo entero con las elecciones. Porque si los republicanos pierden y los demócratas ganan en Estados Unidos, perdemos nuestras garantías individuales y nuestra libertad. Estoy hablando a nivel mundial. Y todo esto tiene un trasfondo también que vamos a, si tenemos tiempo, de poder platicarlo y compartirlo, pero quiero darles una visión geopolítica ahorita rápido para poder ubicarnos claramente en este tema. Entonces, el presidente Trump mandó a su yerno, Jared Kushner, que está casado con su hija Ivanka, al Medio Oriente para que él sirviera de mediador entre más naciones árabes, porque Israel está buscando la amistad con todas las naciones árabes que quieran tener relaciones con ellos. Y este hombre, el yerno de Trump, consiguió que los Emiratos Árabes son 7 naciones o 7 pueblos, podríamos decir. Por eso se llaman Emiratos. Viene la palabra Arahat en hebreo, que es emir. Y estos 7 Emiratos Árabes están controlados por una monarquía, como todas las naciones árabes, porque la única democracia es Israel. Entonces los Emiratos Árabes decidieron pactar con Israel hace una semana. Y ahora en esta última semana, en una semana que llevan ya en una alianza, ya hay vuelos comerciales domésticos entre los Emiratos e Israel, ya hay intercambio de comercio, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo, cuando los judíos hacen esto hace una semana, dejan a los palestinos en Judea y Samaria, no les quitan el territorio. Y en otras palabras, les están diciendo a los palestinos, los judíos: miren, no nos interesa que ustedes se salgan, quédense dentro de nuestra tierra, nos interesa alianza con las naciones árabes, no tanto con ustedes. Y esto no le agrada a Dios, porque como lo vamos a ver en el libro de Joel, capítulo 3, versículo 1 al 2, una de las razones que la Biblia nos muestra por lo cual va a haber una tercera guerra mundial y por qué van a tratar de invadir a Israel, es porque Israel está concediendo demasiado de su tierra que Dios le prometió a Abraham, Isaac y a Jacob, a sus enemigos. Bueno, entonces ya se quedaron ahí los palestinos en Judea y Samaria y ahora se entabla una nueva relación. Entonces, de las 22 naciones árabes que hay, ya están con Israel Jordania, Egipto y los Emiratos Árabes. Faltan 19 para que todo el mundo árabe se pudiera reunir con Israel. Sin embargo, en la Biblia, en el capítulo 9 de Daniel, encontramos esta revelación de las 70 semanas, que la mayor parte de ustedes ya están relacionados con esta profecía, donde Daniel busca a Dios en oración en todo el capítulo, preguntándole si ahora que regresaran de Babilonia, ya se iba a cumplir el reino mesiánico prometido en 2 de Samuel 7 al rey David, donde el trono de David tendría un heredero que sería el Hijo de Dios, Jesucristo. Sin embargo, el ángel que se le aparece en Daniel 9 a Daniel no le dice que el reino mesiánico sigue inmediatamente, sino que tendrían que pasar algunos eventos antes de que el Mesías regresara. Por eso se llama las 70 semanas de Daniel. Pero como los judíos tenían semanas de días y de años, esta semana, esta palabra Shebúa, en el versículo 24, 70 semanas, Shebúa Shabu, significa semanas de años. ¿Cuánto es 7 por 7? 49. Dios le dice a Daniel:
Daniel, 490 años faltan para que yo trate con ustedes como mi pueblo Israel. 490 años. Y voy a comenzar a decirte la forma en la que estos 490 años se van a ir sucediendo de una forma cronológica. Desde que se dé la orden de que Jerusalén comience a ser restaurada y levantada hasta el Mesías, habrá 483 años, o sea, 69 semanas. Y desde que se dio la orden, Nehemías capítulo 2, por el rey Ciro de Persia, Artajerjes, perdón, Ciro fue antes pero se interrumpió. Desde que Artajerjes en Nehemías capítulo 2 da la orden a Nehemías a levantar las murallas hasta Jesucristo, señores escépticos, ascépticos, agnósticos y ateos que nos escuchan, esta cronología es, bueno, a cualquiera, ¿verdad?, le vuela la mente, porque aquí se encuentran matemáticas en la Biblia que solo Dios pudo haberlas cumplido. Y precisamente desde que se dio la orden de la reconstrucción hasta que Cristo entró en un burrito a Jerusalén, se cumplieron 483 años. Muy bien. Pero la profecía que dice que tenían que ser 490 años. ¿De acuerdo? ¿Me van siguiendo? ¿Vas tomando nota? Entonces, ¿cuántos faltan? Faltan 7 años. 483 ya se cumplieron. Y entonces los judíos rechazan al Mesías. No queremos nada contigo, no, tú no eres el Hijo de Dios para nosotros, estamos esperando otra persona, etcétera, etcétera. Y se interrumpe la profecía de las 70 semanas. Y estos 7 años que faltan, Dios tiene que cumplir su palabra. Y estos 7 años que faltan son los 7 años de la famosa tribulación. Ahora, muy bien, como estos 7 años son exclusivamente para Israel, no para la iglesia, porque el plan de Dios para Israel es uno y el plan de Dios para la iglesia es otro. Tenemos en la Biblia, ustedes que estudian teología, que separar a Israel de la iglesia como dos entidades completamente diferentes. El plan para Israel se tiene que cumplir al pie de la letra y el plan de la iglesia terminará en el arrebatamiento de la iglesia. Cuando la iglesia sea sacada del mundo, Dios entonces, ya con la iglesia en el cielo y ya donde vamos a estar en el tribunal de Cristo con Él, Dios entonces se vuelve a sellar a 144,000 capitalinos, toluqueños, acapulqueños, 144,000 judíos étnicos de cada tribu de Israel. Apocalipsis capítulo 7. Entonces, esta es la razón por la cual la iglesia no puede atravesar la gran tribulación, porque Dios ahora se vuelve a Israel, ya no es la iglesia la que va a evangelizar el mundo. Cuando Jesucristo dijo en Mateo 24, y será predicado este evangelio en todo el mundo, y entonces vendrá el fin, el cumplimiento de esta profecía la van a tener los judíos, no la iglesia. Nosotros nos vamos a ir en medio de una aberrante apostasía bíblica, que es precisamente la etapa que la iglesia ahorita está atravesando. Estamos atravesando la apostasía, donde se están introduciendo barbaridades a la Biblia, herejías a la Biblia, falsos apóstoles, falsos profetas, etcétera, etcétera. Todo esto forma parte del final de la iglesia, porque la iglesia va a terminar igual que como terminó Israel, en la apostasía. Y cuando nosotros vemos que dice la Biblia que seremos como una novia virgen sin mancha ni arruga, no significa que Dios nos ve así, de una forma
¿verdad? De una forma posicional en el cielo, pero abajo en la tierra nosotros todavía tenemos pecado, y a través de muchas tribulaciones Dios ha comenzado a purificar la iglesia. Y quiero decirles algo antes de continuar adelante. Con todo mi corazón se los digo: marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, llevamos 6 meses de una supuesta pandemia. No vamos a meternos ahorita hemos compartido mucho, métanse a las conferencias que tenemos en YouTube, yo he explicado muchísimo lo que está pasando, pero en estos 6 meses, la iglesia en todos estos últimos 2000 años no había enfrentado nada semejante. Nada semejante a lo que en estos últimos 6 meses hemos atravesado. Ha habido una confusión impresionante. Ha habido una incertidumbre impresionante. Y no solamente la iglesia, el mundo entero nunca había atravesado. Siempre ha habido pandemias y pestes y plagas, pero regionales, no a nivel casi como lo estamos viendo en el siglo XXI en que nos encontramos. Pero nos damos cuenta que el mundo entró en un periodo de miedo, de una histeria y un pánico colectivo que jamás lo habíamos visto. Yo, cuando comenzó esto en las primeras semanas de marzo, me levantó Dios como a la 1 o 2 de la mañana, y así, sin saber muchas de las cosas, de repente me levanté y yo comencé como a temblar, y supe que esto era del maligno. Inmediatamente me llevó Dios a 1 de Juan 5:19. El mundo entero está bajo el maligno. Entonces, cualquier cosa que pase contrario al plan de Dios o a la voluntad de Dios es del maligno. Y el miedo no es de Dios. ¿Por qué? Dice 1 de Juan capítulo 4 versículo 18: en el amor no hay miedo, no hay temor. Le dice Pablo a Timoteo: Dios no nos ha dado espíritu de miedo ni de temor. Es el espíritu que controla al mundo. ¿Por qué? Porque no hay manera más fácil de controlar a alguien, o a muchos, o a naciones enteras, más que a través del miedo. Cuando tú amenazas a alguien y tú te sientes amenazado por cualquier persona, tú te vuelves esclavo de la persona que te ha amenazado. Porque no duermes. Me amenazó, y que me va a matar, que me va a quitar esto, mi esposo que me va a quitar a los niños. Inmediatamente nos encarcelamos. Y lo más interesante de todo esto, independientemente de lo que espiritualmente hace el miedo y el temor, lo hace a nuestro sistema inmune. Los más grandes expertos en epidemiología, virología, microbiología del mundo actualmente están de acuerdo que el sistema inmunológico del ser humano es lo que nos protege, es el sistema, el blindaje que Dios nos dio, en la naturaleza perfecta que Dios nos dio para evitar virus, bacterias, microbios, etcétera, etcétera. El sistema inmune. Y el sistema inmune que tú tienes desde niños, ¿verdad? Por eso a los niños es dificilísimo que pasen lo que estamos atravesando, o los jóvenes también, es porque está muy fortalecido. Ya a los 65, 70, 75 años de edad, este sistema, este blindaje del ser humano se va debilitando cantidad. Y más si esa persona está acostumbrada a comer azúcar. El azúcar es el elemento más perjudicial para el sistema inmunológico. Te comienza a comer tus defensas, todo lo que sea dulce, demostrado ya científicamente. Después, la falta de sol. La vitamina D del sol te fortalece el sistema inmune. Número 3, la sangre vive a través de ¿qué cosa? Pues no puedes respirar, ¿cómo puedes hablar? El oxígeno, o sea, el oxígeno es la vida de la sangre. Vivimos porque respiramos. ¿Y dónde se encuentra la mayor parte de oxígeno? En los parques, en las playas, el yodo del mar, el agua de sal, el sol. Eso es lo que nos fortalece el sistema inmune. Y de repente viene un protocolo internacional
enciérrense. Nunca en la historia se encierran a los sanos. La cuarentena es para los enfermos, no para los que están sanos. Y cuando comenzamos así a rascarle y a buscarle, decimos, bueno, ¿en qué mundo nos encontramos? ¿Será verdad? ¿Será sandía? ¿Será ta? Y comenzamos a usar un poquito de lógica, un poquito de sentido común y a ver el mundo espiritual y vemos que hay algo detrás. Tiene que haber algo detrás. Porque ahora, después de todo esto que pase, ¿quiénes son las personas que van a enfermarse más rápido en noviembre o diciembre o octubre, cuando pasemos cierta fase de lo que estamos atravesando? Las personas que han respirado menos y las que más encerradas han estado. Y esta razón es por la cual Dios ha usado estos 6 meses para probarnos a todos nosotros. Ha sido una etapa para la iglesia. Yo no estoy hablando de la política, la iglesia está atravesando esto junto con el mundo, y Dios, el programa para Dios es la iglesia, no el mundo. Nosotros somos la niña de los ojos de Dios. Y esto lo ha permitido Dios para purificar y para demostrar que en estos últimos meses no se imaginan la cantidad de personas que se decían pastores que botaron la toalla, iglesias que no van a volver a levantarse, personas que han caído en este tiempo en el adulterio, en la depresión, en el estrés, en la ansiedad, en pastillas tranquilizantes, en la desesperación, se han encarcelado. Y Dios, ¿dónde está tu fe? Cuando la fe es probada como ha sido probada, Dios ha demostrado a través de esto que ya viene por nosotros y está purificando su iglesia para ver quiénes son realmente los de la Biblia. O si tú has sido únicamente una persona que vienes a la iglesia sin Biblia, casi no tienes contacto con la Biblia, no tienes contacto en oración con Dios tampoco. Y a través de todo esto se purifica y se ve quiénes son realmente los verdaderos hijos e hijas de Dios, que han nacido de nuevo, que aman a Dios, apasionados por la verdad, con una vida limpia delante de Dios y una vida de santidad delante de Dios. Y ha barrido Dios como ustedes no se imaginan la cantidad de contacto que tenemos con diferentes naciones, pastores e iglesias. Como un dominó, están cayendo así uno tras otro, porque las iglesias estaban llenas de cristianos profesantes nada más. E iban, tomaban su torta milanesa que les daba el pastor el domingo, y lunes, martes, miércoles y jueves ni la Biblia abrían. Jamás tuvieron un contacto con Cristo, jamás pudieron introducirse en la palabra, jamás diezmaron, jamás les interesó los misioneros, jamás les interesó la obra de Dios. Pero se decían cristianos de la boca para afuera. Y en aquel día me dirán, Mateo 7, Señor, Señor, y yo te diré, nunca te conocí. Pero iba a la iglesia del sur en la avenida Universidad. Aunque hayas venido, venías de la boca para afuera. Te entraba por acá todo y te salía por acá. Estos meses que hemos atravesado se podrían comparar precisamente con lo que estamos viendo aquí en el libro de Daniel. Porque estos últimos 7 años que faltan de la tribulación están delante de nosotros. Están delante de nosotros. Y por eso esta conferencia se llama El Pacto Falso del Anticristo, porque ahora sí lo vamos a entender. Daniel 9, 26 y 27. Ya no les voy a regañar. Más les vale. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Atención, y el pueblo de un príncipe que ha de venir. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad, o sea Jerusalén, y el santuario, el templo, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. ¿Quién fue el pueblo que en el año 70 después de Cristo destruyó Jerusalén,
no dejando piedra sobre piedra. ¿Quiénes fueron? Los romanos, el Imperio Romano. Aquí la Biblia ubica al futuro anticristo como alguien que va a resurgir del antiguo Imperio Romano. Nada de Estados Unidos, ni El Salvador, ni Brasil, ni Estados Unidos, nada. Tiene que ser naciones que formaron el antiguo Imperio Romano. Muy bien. El antiguo Imperio Romano estuvo formado por 3 áreas territoriales: Europa, el norte de África y parte del Medio Oriente. Entonces, el anticristo va a surgir o de Europa, o del norte de África, o de alguna parte del Medio Oriente. Sin embargo, dice la Biblia que cuando este personaje surja, versículo 27, está hablando de él, del príncipe que ha de venir, que por otra semana, o sea, por los 7 años que faltan, para que Dios termine con Israel, por otra semana confirmará el pacto con muchos. Cuando surge el anticristo, estos 7 años de la tribulación no van a comenzar con el arrebatamiento de la iglesia. Sígame con cuidado. Muchas veces se predicó que en cuanto el rapto venga, al otro día el anticristo confirma el pacto y comienza la tribulación. No es así. Nosotros podemos ser sacados del mundo mañana y pueden pasar 1 año después del rapto cuando aparezca el anticristo, o 2 años. Hay un periodo intermedio entre el arrebatamiento y la confirmación del pacto. Lo que va a iniciar la semana 70 de Daniel será la firma del pacto del anticristo con la nación de Israel. Lo más importante aquí es lo que dice el versículo 27, y lo vemos ya con microscopio. Por otra semana confirmará el pacto ¿con quién? ¿Dice con quién? Confirmará el pacto con los palestinos, ¿eso dice? Con los árabes. No dice, ¿verdad? Y este es el objeto de este estudio. ¿Quiénes son estos muchos? Ahora bien, cuando está hablando que va a confirmar un pacto, significa que anteriormente ya había un pacto. Porque la palabra confirmar es firmar algo que ya estaba anteriormente firmado, pero se va a confirmar. Entonces, en 1979 uno, en el 93 el de Oslo hubo otro, y hasta este momento ya no se ha firmado ningún pacto más que con los Emiratos Árabes. Pero lo más importante es que en el capítulo 38 y 39 de Ezequiel, ahorita lo vamos a ver, se profetiza una invasión de Rusia contra Israel. Y a Rusia en esta invasión le va a seguir Irán, que aparece con el nombre de Persia en la Biblia. Le va a seguir Turquía, que aparece con el nombre de Togarma. Hace un mes el presidente Recep Erdogan de Turquía, hay una iglesia que en el período bizantino en Estambul, Turquía, se levantó como un símbolo del triunfo de lo que era el imperio otomano turco. Y entonces vinieron las cruzadas y lo que podamos pensar, y se convirtió, se llama Agia, si lo quieres apuntar con H, Agia es la palabra griega para santo, Agia Sofía, la Santa Sofía. Se llama la iglesia de Estambul. Llega Erdogan hace 3 o 4 meses, y anteriormente esta iglesia le hicieron un museo. Y llega Erdogan, el presidente de Turquía, para que vean lo cerca que estamos de todo, y declara la Santa Sofía no en un museo, sino en la mezquita más grande del mundo musulmán, después de la que está en Jerusalén. Y Erdogan, el presidente de Turquía, dice: yo estoy listo para ser el líder del mundo musulmán, renacer el imperio otomano turco otra vez. Y es interesante porque en Ezequiel 38, hace 2700 años, damas y caballeros, se profetiza que Turquía se uniría a Rusia y a Irán en contra de Israel.
Entonces las piezas de rompecabezas se están acomodando delante de nuestros ojos. Pero aparte, vayamos rápidamente a Ezequiel 38 y vean ustedes a los Emiratos Árabes. ¿Qué? A los Emiratos Árabes. Aquí están los Emiratos Árabes. Aquí están los Emiratos Árabes en Ezequiel capítulo 38, por el amor de Dios. Pero vean el papel que van a desempeñar los Emiratos Árabes y algunas naciones árabes como Arabia Saudita, porque lo más importante es que Arabia Saudita, ahora que firmaron trato con los Emiratos Árabes, todos creyeron que Arabia Saudita también se iba a incluir y a firmar un trato con Israel, porque Arabia Saudita es otra nación separada de los Emiratos Árabes, son dos naciones árabes separadas. Y el monarca de Arabia Saudita dijo esto a la prensa: no vamos a firmar ningún tratado de paz con Israel hasta que los judíos firmen un tratado de paz con los palestinos. Imposible. O sea, va a estar muy difícil ahorita que Arabia Saudita firme un tratado con Israel. Pero, como hace algunos meses Irán bombardeó un pozo petrolero en Arabia Saudita, ¿se acuerdan? Israel no metió las manos, les dijo a los árabes en Arabia Saudita: ahí se ven ustedes. Arabia Saudita le conviene, igual que a los Emiratos Árabes, tener una alianza rápida con Israel para tener protección contra Irán, porque Irán ahorita es una amenaza, no solo a los judíos, al mundo árabe también. Ya mandó un misil contra un pozo petrolero de Arabia Saudita. Y como nunca van los judíos a tener una relación con los palestinos, vemos que esto no va a suceder. Pero lo más importante, a mí me pone así los pelos de punta, es ver los detalles de la Biblia, de lo que está pasando ahorita en el mundo. En Ezequiel 38 y 39 se profetiza esta invasión. Y el versículo 5 y 6 ya se delinean las naciones que vienen con Rusia. Pero en el versículo 13 encontramos algo sorprendente. Y dice así: Sabá y Dedán, apúntalo en tu Biblia, es Arabia Saudita y los Emiratos Árabes. Las naciones del Golfo, árabes del Medio Oriente. Estas naciones y los mercaderes de Tarsis. ¿Quiénes son los mercaderes de Tarsis? Bueno, cuando vemos nosotros, y todos sus príncipes, la palabra príncipes, apúntala en el hebreo, es con K, Kepir. K de kilo, E de Enrique, P de Pedro, Y, R de Raúl. Kepir significa en el hebreo leones o cachorros de león. ¿Saben a quién se refiere? Tarsis era Inglaterra. Inglaterra produjo a Estados Unidos. Vamos por orden, aquí está Inglaterra. El imperio inglés fue de los más poderosos de toda la historia. A todas las naciones de habla inglesa produjo a Inglaterra, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, que son las naciones que tuvieron su origen. O sea, Inglaterra es la madre de las naciones que hablan inglés, o sea, oficialmente en el mundo en que nos encontramos. Entonces encontramos que Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Australia y Nueva Zelanda, cuando esta invasión venga, no van a decir ni pío, junto con las naciones árabes del Golfo. Y al mismo tiempo, estas naciones que están haciendo ahorita un tratado de paz con Israel, tienen que caer entonces Estados Unidos, Inglaterra, Australia, Canadá y Nueva Zelanda. Tienen que pasar a segundo y tercer plano para que la agenda global, que actualmente está ahorita en desarrollo por organizaciones no gubernamentales, ¿qué estoy diciendo? ¿Quién está dictando los protocolos ahorita en la pandemia? ¿Estados Unidos? ¿Inglaterra? ¿Alemania? ¿China? ¿Japón? No, los que dictan los protocolos ahorita no son ningún gobierno, son organizaciones no gubernamentales como la Organización Mundial de la Salud, Virgen de la Macarena.
las Naciones Unidas, el Club Bilderberg. Métanse al internet e investiguen esto, por el amor de Dios. Hombres como Bill Gates, David Rockefeller, George Soros, que es la punta de lanza, multimillonario, están encabezando todo lo que nosotros vemos. Y para terminar, en la otra conferencia continúo, para terminar, apunta esto, en 1996, 26 empresas no gubernamentales controlaban el 100% de los medios de comunicación del mundo entero. 26 empresas. Septiembre del año 2020, en el cual nos encontramos actualmente. 6 empresas en el mundo entero hoy controlan todas las estaciones de radio, incluida la charrita del cuadrante. La que tú me quieras mencionar, CNN, BBC News, la que tú me quieras mencionar, radio y televisión, todo lo que son medios, están en 6 familias. Y ellos son los que les dicen a la OMS, hagan esto, hagan aquello. Y los gobiernos tienen que aceptarlo e implementar las órdenes, porque si no lo hacen, los van a acusar de xenófobos, los van a acusar de irresponsables, los van a acusar, en tu país se están muriendo más que en otros lados, y los gobernantes no quieren perder su puesto para las próximas elecciones, etcétera, etcétera. Y todo está controlado en el mundo por 6 empresas. Estamos gobernados 7.4 millones de seres humanos que hay ahorita en el mundo, controlados por los medios de comunicación, en manos de 6 empresas. Lo que nos habla claramente, ¿verdad?, de que cuando venga esta invasión, ¿por qué los Emiratos firmaron tratado? ¿Por qué los Estados Unidos tienen que caer? ¿Por qué tiene que estar formándose una agencia global? ¿Por qué pertenecen al Club de Bilderberg? ¿Por qué están los multimillonarios tratando arriba? Simplemente por lo siguiente, escúchame muy bien para terminar. A los gobiernos no les convienen los millonarios. ¿Por qué? Porque un millonario ya no depende del gobierno. Y los gobiernos necesitan que el pueblo dependa de ellos. Entonces, lógicamente, tienen que ir eliminando la empresa privada y la propiedad privada. ¿Para qué? Para aislarse y quedar completamente con un dominio sobre un mundo empobrecido completamente, y más arriba comenzar a expropiar las grandes compañías y las grandes empresas, y es lo que se conoce en la ideología política como el socialismo. Y es el gobierno que en Estados Unidos está a punto de tomar, si gana las elecciones en noviembre 3 del presente año del 2020. Y el otro día me preguntaron en una entrevista, ¿por qué cree usted que el socialismo haya resurgido en el mundo cuando se demostró en el siglo XX por más de 70 años, por el amor de Dios, Jesús, María y José y el burrito que los acompaña, que fue un fracaso? Miguel Gorbachev dijo, es un fracaso la ideología del comunismo, no funciona. ¿Por qué lo quieren desenterrar otra vez? Simplemente porque no hay otro. Cuando se ha demostrado en los últimos 3 siglos que el capitalismo es el que produce el mercado y el dinero y el comercio y los empleos. ¿Desde cuándo un gobierno puede apropiarse y cerrar el capitalismo y cerrar los mercados y gobernar ellos? Esto es en contra del sentido común, en contra del sentido elemental de la política. Pero la respuesta es la siguiente: porque creen en una utopía que se puede resucitar al muerto, cuando la experiencia nos ha demostrado que no funcionó en ningún país del siglo XX. El mundo ha llegado a la locura. Nos encontramos en una confusión tremenda. Y ojalá que tú no sigas con tus telenovelas, pensando en Chespirito, dejando de estudiar la Biblia, dejando de apasionarte por la verdad,
saber que ya los cascos de los jinetes del Apocalipsis se escuchan en el cielo y el pueblo de Dios dormido. Ojalá que esto nos haya servido para despertarnos. Yo le pido a Dios con todo mi corazón durante todos estos meses: Señor, si tu iglesia va a regresar, danos fuerzas como el águila, levántanos más fuertes, porque esperamos en ti. Que tu iglesia sea una iglesia victoriosa ahora, que haya más pasión en los cristianos, que prediquemos sin miedo, apasionados por la verdad, para que el mundo tiemble ante el evangelio de la gracia de Dios, se humillen y se arrepientan de sus pecados, porque el Señor viene y viene a juzgar al mundo. Prepárate para encontrarte con el juicio de Dios. Te damos gracias, Padre, por tu palabra en esta mañana. Te damos gracias, Señor, porque ahora tú nos mandas que ciñamos nuestra mente y esperemos por completo en la gracia que nosotros se ha de traer cuando Jesucristo sea manifestado. Como aquel que los llamó es santo, sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Y si invocamos por Padre, si lo invocamos y le decimos: Padre, conduzcámonos en temor durante todo el tiempo de nuestra peregrinación, sabiendo que el precio que se pagó por nosotros en una cruz no fue oro ni plata, sino la sangre preciosa del Hijo de Dios. Señor, yo te pido en esta mañana que le des a tu pueblo un espíritu de entendimiento, de sabiduría, que comprendan la esperanza a la que hemos sido llamados, la herencia que tenemos como tus santos y el poder tan importante que tenemos cada uno, que es el mismo poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, para que en tu venida no tengamos nada de qué avergonzarnos, porque te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. El tema que vamos a desarrollar se titula, para que lo apunten los que están aquí presentes, el falso pacto del anticristo. El falso pacto del anticristo. Para todos ustedes, esta es la segunda parte de la conferencia anterior. Di la introducción, rápidamente se las vuelvo a repetir a todos ustedes para que entremos en materia. Hace una semana todos nosotros en el mundo fuimos testigos de un pacto que hizo los Emiratos Árabes con la nación de Israel. En este pacto que acaban de hacer, en este tratado de paz, los Emiratos Árabes son 7 naciones unidas, 7 naciones, así como Estados Unidos es más de 45, 50 estados, por eso se llama Estados Unidos, porque se unieron todos los estados bajo un solo gobierno. 7 naciones árabes se unieron bajo un emirato, que es una palabra árabe, y bajo un monarca. Y estas 7 naciones, una de ellas, para que se acuerden ustedes, es la famosa ciudad de Dubái. Dubái pertenece a los Emiratos Árabes, que le han hecho mucha publicidad por la impresionante tecnología que hay en Dubái, unos edificios, una cosa, ¿verdad?, del otro mundo. Entonces Qatar también pertenece a los Emiratos Árabes, pero se unieron por primera vez en la historia y le dijeron al primer ministro Netanyahu: estamos dispuestos a darnos la mano. Esta acción o este evento hace que de las 22 naciones árabes que rodean a Israel, 22 naciones, incluyendo Marruecos, que está al norte de África, en la punta de Gibraltar, ¿verdad?, al norte está España, Marruecos. De estas 22 naciones ya son 3, para que lo vayan apuntando a los que les interesan las profecías bíblicas, ya son 3 naciones árabes que están en una relación de amistad con la nación de Israel, que son Egipto, Jordania y ahora los Emiratos Árabes. Cuando firmaron este tratado de paz, hace no más de 2 semanas, nos bombardearon con correos. Oiga, ¿qué acaso es el pacto del anticristo? Es lo que menciona Daniel 9:27, que el anticristo firmará un pacto y que va a hacer una reunión con los judíos para permitirles reconstruir el templo, etcétera, etcétera. Y ante estas circunstancias tenemos respuestas. No es el pacto del anticristo.
Esto es solamente un camino que se está pavimentando de una forma sobrenatural y asombrosa y que se encuentra en la palabra de Dios. Ahora bien, no todos los eventos que suceden en el mundo los tenemos que relacionar con la Biblia, porque hay muchas cosas que se llama el amarillismo bíblico, que todo lo que pasa, por ejemplo, las Torres Gemelas, cuando en el 2001 fueron derribadas por los dos aviones con los 19 terroristas árabes radicales musulmanes, pues no está en la Biblia que iba a suceder eso, pero sí está en la Biblia que Estados Unidos iba a ser debilitado poco a poco para que cuando el anticristo surja con las 10 naciones que va a gobernar, 5 de Europa y 5 del Medio Oriente, podamos darnos cuenta en qué forma el mundo está avanzando de acuerdo a lo que se profetizó hace más de 2600 años por los profetas hebreos. Entonces, este tratado de paz es muy interesante porque ahora nos damos cuenta que Israel está buscando más paz, pero ya no tierra por paz, porque anteriormente los palestinos le han dicho a Israel: nosotros firmamos paz contigo si nos das toda la ciudad de Jerusalén. ¿Se imaginan? O toda Jerusalén. Así lo estableció Yasser Arafat, que ya murió en 1972, fundador de la Organización para la Liberación de Palestina. O todo Jerusalén o no firmamos ninguna paz. Por eso no ha habido paz y por eso están en continua guerra los palestinos de la Franja de Gaza, pero no el pueblo palestino, el gobierno terrorista de Hamás, dirigido por Mahmoud Abbas, que es el director, y el pueblo palestino sufriendo, como la mayor parte de la historia nos da testimonio, que no es el pueblo como el pueblo de Irán. Los iraníes, no sé cuántos de ustedes sepan, las iglesias cristianas en Irán están creciendo como el número 1 en el mundo. La nación con el crecimiento más grande ahorita en el mundo de iglesias es Irán y China. Es irónico, ¿verdad? Porque son dos naciones ahorita, ¿verdad? China en un conflicto tremendo comercial con Estados Unidos e Irán amenazando a las naciones árabes, como lo hizo algunos meses el gobierno del Ayatollah Khomeini. Mandó bombardear un pozo petrolero de Arabia Saudita, y ahora los árabes, ante el temor de que Irán es una amenaza no solo para Israel, sino para ellos también, pues les conviene estar aliado con la nación de Israel. Vamos a identificar este pacto para que podamos, abran sus Biblias en Daniel capítulo 9, los que la trajeron. Daniel capítulo 9, versículo 26 y 27, que es el versículo en el que estamos basando este estudio, el falso pacto del anticristo. Y dice así: después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Vamos con calma. ¿De qué está hablando el ángel a Daniel? Porque es el ángel el que le está dando esta revelación a Daniel hace 2600 años. Mira, Daniel, Dios ha oído tus oraciones y eres muy amado por Dios, Daniel. Y en tus oraciones, que están en todo el capítulo 9, Daniel está pidiendo a Dios: oh Dios, acabo de leer a Jeremías, y en el libro de Jeremías dice que la cautividad babilónica iba a durar 70 años. Y Daniel, dándose cuenta que los 70 años estaban por cumplirse ya, Daniel comenzó a orar a Dios y pedirle que le revelara cuál era su propósito, porque todos los judíos esperaban el reino mesiánico, el reino prometido al rey David, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces el ángel se le aparece a Daniel y le dice: Daniel, el reino mesiánico
le falta todavía algunos años para que baje el Mesías y establezca su reino de paz prometido a los patriarcas, al rey David, etcétera, etcétera, porque antes de que el Mesías venga, se tienen que cumplir 490 años, que es lo que significa en el versículo 24 del capítulo 9. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, o sea, los judíos exclusivamente, y sobre tu santa ciudad, Jerusalén. Los judíos ya vimos que tenían semanas de días y de años. ¿Cuánto sería 70 semanas en años? 490 años. 7 por 7, 49. Daniel, 490 años faltan para que esto se cumpla, para que Jesucristo venga a establecer su reino. Muy bien. Y el ángel le dice a Daniel: desde que comience a reconstruirse Jerusalén. Acordémonos que cuando Daniel escribió esto, los judíos estaban en Babilonia, y 100 años antes los asirios se habían llevado cautivos también a las 10 tribus de Israel. Entonces, Daniel, faltan 490 años, pero escúchame muy bien, les estoy parafraseando del versículo 24 al versículo 25. Cuando comience Israel a ser reconstruida y levantar sus muros otra vez, hasta el Mesías habrá 483 años, o sea, 69 semanas. Y se cumplió cronológica y matemáticamente desde que en el libro de Nehemías capítulo 2, el rey Artajerjes de Persia dio la orden, decretó que comenzara a edificarse la ciudad de Jerusalén. Y cuando Cristo entra a Jerusalén montado en un burrito, el famoso Domingo de Ramos, ahí se cumplieron 483 años. ¿Cuánto falta para que Dios acabe con Israel? Falta una semana, ¿ok? O sea, 7 años. Y son los 7 años de la tribulación que se viene sobre el mundo. Pero como estos 7 años quedaron flotando en el aire, porque al Mesías lo rechazó Israel, no quisieron aceptarlo como el Mesías, quedó pendiente 7 años para que Dios termine su programa para Israel, porque el programa para Israel es uno, el programa para la iglesia es otro. Son dos entidades diferentes. Israel y la iglesia no son lo mismo. Romanos 9, 10 y 11, Pablo lo explica claramente, que Dios no ha acabado con Israel. Muy bien. Como los judíos rechazan al Mesías, se queda pendiente estos 7 años. Y entonces aquí está Israel y le dice Dios a Israel: adiós. Jesucristo le dice a Israel: Jerusalén, Jerusalén, que has matado a los profetas que yo te he enviado, nunca más me volverás a ver hasta que digas Baruch Hashem Adonai Eloheinu, que significa en el hebreo: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y como Israel rechazó a Cristo, vino la destrucción de Israel en el año 70 después de Cristo. En el año 130 vino en Bar Kokhba ya la final destrucción por los romanos. Y desde ese tiempo hasta 1948, Dios se volvió con la iglesia. La iglesia surge en un estado de paréntesis, en un estado intermedio que va a durar solamente 2000 años. Por eso no sabemos ahorita si viene Cristo mañana, la semana que entra, el año que entra, ¿verdad? Se perdieron muchos años cuando el Papa Gregorio cambió el calendario del lunar al solar. Los judíos perdieron cantidad de documentos en la invasión que tuvieron por los romanos. Después sacaron el Mishnah y el Talmud para tratar de reinterpretar el Antiguo Testamento, etcétera, etcétera. Entonces, realmente no sabemos en qué año nos encontramos para que podamos decir, ya se cumplieron los 2000 años.
Pero Dios va a terminar con la iglesia cuando venga el rapto de nosotros. Cuando millones de cristianos desaparezcamos del planeta Tierra. Y cuando van a decir, se los llevaron los extraterrestres, se los llevaron los ovnis, los que construyeron las pirámides de Egipto, las de Stonehenge en Inglaterra, las ruinas arqueológicas de Yucatán, las de Machu Picchu en el Perú. Esos extraterrestres vinieron por los seres humanos y se los llevaron. Por eso se ha estado preparando la historia para creer en los extraterrestres, para que cuando desaparezcamos, pues tengan que tener alguna respuesta al mundo de por qué de repente a las 8 de la mañana aviones chocaron porque el piloto desapareció, las carreteras se congestionaron porque los choferes de cientos de camiones desaparecieron, todos los niños en todas las guarderías y en todos los hospitales van a desaparecer, menores de edad, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, Dios le dice en el versículo 27, que es el tema que vamos a desarrollar, que en esta semana, en estos 7 años de tribulación, notaron el versículo 26, un príncipe que ha de venir. Está hablando de un líder que va a celebrar un pacto, a confirmar más bien, un pacto con los judíos que va a durar 7 años. Y estos 7 años se mencionan en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, como lo vamos a ver. Un príncipe que ha de venir, versículo 26, de un pueblo destruirá la ciudad del santuario. ¿Qué pueblo destruyó Jerusalén? ¿Qué pueblo destruyó Jerusalén en el año 70 y en el año 130? El Imperio Romano. Entonces, la Biblia es clara. El anticristo va a surgir no de Toluca, ni de Lerma, ni de Atlacomulco, ni del DF, ni de Estados Unidos, ni de Honduras, ni de Guatemala, ni de Brasil, de ninguna nación más que de las que pertenecieron al Imperio Romano. Ahora muy bien, ¿cuál fue el territorio que los romanos controlaron durante casi 350, casi 500 años? Fue Europa, el norte de África y algunas naciones del Medio Oriente. Entonces el anticristo tiene que surgir o de Europa, o del norte de África, o de alguna nación del Medio Oriente. Ahora claro que ya estudiando Daniel capítulo 7, capítulo 8 de Daniel, capítulo 12 con más detalles, descubrimos que la nación de donde el anticristo va a resurgir será lo que era antiguamente Irak y Siria, que era el imperio babilónico, porque estaba dividido, ahora ya se dividió, está Siria y Babilonia. Antes era Babilonia nada más. Entonces el anticristo se menciona en la Biblia, sobre todo en Isaías capítulo 10, como el asirio. Se le llama el asirio al anticristo de una forma clarísima. Entonces el anticristo va a surgir del Medio Oriente. Por eso es tan importante lo que está pasando en el Medio Oriente, que los Emiratos Árabes, que los palestinos que iban a anexarse Judea y Samaria, Israel, dejaron ese proyecto, ahora están buscando la paz con los demás naciones árabes, etcétera, etcétera. Y lo que nos atañe ahorita en esta mañana, en esta segunda conferencia, es lo siguiente, versículo 27. El anticristo, por 7 años o una semana, confirmará el pacto ¿con quién? ¿Con quién? No dice, es importante esto, dice con muchos nada más. Y esta incógnita es la que tratamos de resolver, con muchos. A la mitad de la semana, o sea, a los 3 años y medio que comience la tribulación, el anticristo traiciona a los judíos. Comienza la tribulación no con el rapto de la iglesia. Nos podemos ir la semana que entra con Cristo, viene por nosotros, o el año que entra, y pueden pasar un año y el anticristo aparecer confirmando este pacto con, vamos a ver con quiénes. Entonces, a los 3 años y medio,
El anticristo, después de permitirles a los judíos que reconstruyan el templo, porque es un hecho evidente que el templo va a ser reconstruido, los va a traicionar. Lo vamos a ver en Isaías 28 ahorita. Los va a traicionar porque los judíos hicieron un pacto con la muerte. Vean ustedes que a los 3 años y medio, en Mateo capítulo 24, a los 3 años y medio, cuando el anticristo traicione, de acuerdo a Daniel, a la mitad de la semana, este pacto, Cristo, Mateo 24, versículo 15, les advierte a los judíos. Jesús aparece 600 años después de Daniel, confirmando lo que dice Daniel, con otras palabras. Mateo 24, 15, por tanto, les está hablando a los judíos, no a nosotros. Cuando vean en el lugar santo, o sea, en el templo que van a reconstruir, en el lugar santísimo, la abominación desoladora que es el anticristo, de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar nada de su casa. El que esté en el campo no te regreses para tomar ni siquiera tu capa o tu ropa. Mas ay de las que estén embarazadas y de las que estén criando, o sea que tengan bebés en aquellos días. Oren que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Cristo le está diciendo a los judíos: cuando ustedes vean que este Señor con el cual ustedes hicieron un pacto entra al templo de ustedes y lo viola, lo profana. Esto lo hizo anteriormente un hombre llamado Antíoco Epífanes, un griego, 170 años antes de Cristo, y la familia de los macabeos lo sacaron a los griegos y rescataron el templo. Se va a repetir con lo que haga el anticristo. A la mitad de la semana, el anticristo, dice Daniel 9:27, violará el templo y comenzará la gran persecución. Muy bien. Vamos entonces ahora a ver en Isaías capítulo 28 otra revelación que el Espíritu Santo nos da, pero con más detalles de este pacto que son muy importantes. Aun cuando estos detalles son importantes, no nos explica algunas cosas importantes Daniel, pero el profeta Isaías, vean ustedes los detalles que nos da de lo que el anticristo va a hacer y lo que este pacto significa para el mundo y para Israel. Isaías 28, versículo 15 al 18. Por cuanto habéis dicho, es Dios el que está hablando a Israel. Por cuanto han dicho, pacto tenemos con la muerte e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Versículo 17. Ajustaré el juicio a cordel y a nivel de justicia. Granizo barrerá el refugio de la mentira y aguas arrojarán el escondrijo. Y será anulado vuestro pacto con la muerte y vuestro convenio con el Sheol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, serán de él pisoteados. Vamos por orden. Daniel 9:27, 4 cosas. ¿Qué nos dice? El pacto tendrá un término de 7 años. Número 2, será confirmado por el anticristo. Número 3, les facilitará a los judíos reconstruir su templo. Y número 4, el anticristo lo violará a los 3 años y medio. Ahora veamos el pasaje de Isaías y veamos en primer lugar lo siguiente. Versículo 15. Este pacto va a ser hecho con la muerte. O sea, los judíos, al
acudir al anticristo para pedirles protección de una tormenta que viene, pero no ecológica de granizo, de tsunami o un huracán, etcétera, etcétera, sino una tormenta, lo vamos a ver ahorita, de una amenaza mundial. En otras palabras, antes de que el anticristo aparezca en el mundo, los judíos van a estar amenazados por alguna tormenta, por un suceso que va a poner en peligro la nación de Israel. Por lo cual, ante esta amenaza, van a acudir al anticristo y le van a decir: ayúdanos. Y entonces ahí va el anticristo a confirmar esto, para que esta tormenta, que se le llama el turbión en el versículo 15 de Isaías, cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, o sea, los judíos. Al firmar el pacto con el anticristo, van a decir: esta tormenta, esta amenaza, ya nos sentimos descansados. Ya no tenemos que preocuparnos porque el anticristo nos va a proteger. Y esto es lo que se llama la apostasía religiosa también. Cuando el pueblo de Dios acude al mundo creyendo que el mundo los puede proteger. Y es Dios el Todopoderoso, el Altísimo, el que nos dice: no teman. Yo estoy con ustedes, pequeña manada, hasta el fin del mundo. Nunca te dejaré, nunca, nunca te desampararé. Aunque andes en valle de sombras y de muerte, no temas. No tengas temor de nada ni de nadie. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Y cuando el ser humano pierde esta conciencia de protección y comenzamos a creer que hay alguien más que nos puede ayudar y que tenemos que recurrir a esto o aquello para que podamos sentirnos tranquilos, o si yo tengo dinero me voy a sentir en paz, o si no me están amenazando me sentiré en paz. Cuando veo cualquier amenaza a mi alrededor que no es Dios el que está realmente diciéndome: estoy contigo, nos hemos salido del camino de la fe, hemos abandonado el camino del cristianismo, hemos acudido a creer que el mundo nos puede proteger. Ahora vean también en el versículo 15 de Isaías 28, que el pacto es con la muerte y con el Sheol, creyendo ellos que el turbión o la tormenta que viene no va a llegar a sus vidas. Este pacto será hecho bajo mentiras, bajo calumnias. Hemos buscado refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. En otras palabras, Israel está totalmente engañado por el anticristo, creyendo que ellos serán protegidos de ahí en adelante. Cuando vengan los 3 años y medio, el anticristo los va a traicionar. Ahora bien, veamos nosotros ahora con mucho más cuidado algo que es absolutamente maravilloso en el versículo 16 y 17 de Isaías 28, que nos confirma que la razón del pacto del anticristo es la reconstrucción del templo. Y ahorita ustedes saben que los judíos ya tienen hasta la vaca alazana del libro de Levítico, que era el sacrificio de esta vaca la que quitaba el pecado de ellos. Ya la encontraron, es una vaca color rojizo, pero tenía que ser alazana para que la pudieran usar. Pues ya la encontraron, a la vaca alazana. Alguien la parió ya, y ahora a los judíos nada más les falta el menorá, que no se puede traducir como el candelero, porque un candelero es para sostener velas, ¿verdad? Y el menorá no era para eso. El menorá estaba construido de una forma que simbolizara la luz de Dios reflejada a través de sus 7 espíritus, que se encuentran en Apocalipsis capítulo 3 y capítulo 4, los 7 espíritus delante de Dios, y en Isaías 11, versículo del 1 al 3, espíritu de Jehová, espíritu de temor, espíritu de inteligencia, espíritu de Dios, etcétera, etcétera, que es la manifestación completa del Espíritu de Dios. Entonces, vemos nosotros en el versículo 16 y 17 la clave para que podamos tener que la razón por la cual los judíos ahorita tienen ya todo lo del tabernáculo, ya tienen los Cohen, los sacerdotes, ya tienen muchos instrumentos, muchos platos, ya tienen un altar, pero no tienen ni el lugar
del templo, ni tampoco la menorá. Y aquí hay un conflicto, ¿verdad? Porque ¿saben ustedes dónde está el templo judío ahorita? Debajo de la mezquita de Omar. O sea, esa cúpula dorada que ven ustedes en Israel se llama la mezquita de Omar o la cúpula dorada. Y debajo de la tierra de donde los musulmanes construyeron su mezquita, ahí está debajo enterrado lo que anteriormente era el templo de los judíos. Y que cuando vinieron los romanos y no dejaron piedra sobre piedra, 600 años después, el Omar Califa, en el año 607 después de Cristo, levantó la mezquita exactamente donde tenían los judíos su templo. Entonces, para que los judíos reconstruyan su templo y se cumplan las profecías, ¿qué tiene que pasar? ¿Perdón? Oye, porque si ahorita destruyen la mezquita o se arma una guerra internacional, ningún musulmán es el lugar de los más sagrados. La Meca, la Seca y la mezquita de Omar son los lugares más sagrados de los musulmanes. Y si alguien atenta, es más, ahorita el muro de los lamentos es lo que hace la separación entre el lado de los musulmanes y el lado de los judíos en Jerusalén. Tú vas al muro de los lamentos a Jerusalén, los que nos acompañaron la última vez, antes de entrar al muro te ponen la kipá de cartón. Tú tienes que entrar con una cachuchita aquí arriba en la cabeza, ¿verdad? Protegido. ¿Por qué? Porque es el símbolo de la protección de Dios, de acuerdo no a la Biblia. Eso no está ni en la Biblia. Es más, la Biblia nos dice en 1 Corintios 11 que no es correcto que el varón se cubra la cabeza. No cuando andas en el campo, ni mucho menos, sino cuando estás adorando a Dios. Pero vemos cómo tergiversaron el Antiguo Testamento ellos. Entonces, el muro de los lamentos, tienes que entrar cubierto, y los judíos ante el muro comienzan a orar así. Y luego traen oraciones enrolladas en papelitos y los meten en las hendiduras de las piedras que están en el muro de los lamentos, porque ellos saben que cuando el Mesías venga, va a encontrar las oraciones incrustadas en las piedras del muro donde ellos oraron. ¿Por qué tiene que estar haciendo así? Porque en el Antiguo Testamento dice, ¿verdad?, que no se pueden dormir. O sea, es una manera en la que ellos mantienen que están activos, ¿verdad? Y que no se van a cabecear ni mucho menos. Entonces se mantienen de esta manera orando. Pero bueno, cada quien ora como quiere, ¿verdad? Pero estoy hablando por qué lo hacen de esa manera ellos. Muy bien. En Isaías 28:17 está la clave. Por tanto, Jehová el Señor dice: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia. Granizo barrerá el refugio de la mentira y aguas arrojarán el escondrijo. Aquí tenemos versículos que identifican la razón por la cual es llamado un falso pacto, que no va a traer una paz genuina y una paz falsa, y esto porque va a ser hecho bajo la mentira, bajo la falsedad. Y la primera clave que encontramos, la encontramos en estos versículos. Subrayen, los que se acordaron de traer la Biblia, en el versículo 16 y 17, estas palabras: piedra probada, piedra preciosa, cimiento estable, cordel y nivel de justicia. Estos son términos que definen o que se asocian con la construcción. ¿Y de qué está hablando aquí? De la construcción del templo judío. Para construir un templo, primero, o un edificio, se necesita una piedra probada. La piedra del ángulo se llama, ¿verdad? Cualquier arquitecto que nos visita sabe que hay una piedra que se llama la piedra angular, donde los cimientos de una construcción se ponen. Y esa piedra se convierte en piedra preciosa. Esta piedra tiene que tener un cimiento estable. Ya subrayaron ustedes estas palabras a su alrededor.
la largura y la anchura de una construcción se necesita un cordel. Un cordel también lo subrayaron, ¿verdad? Y la exactitud vertical de una estructura está determinada por una plomada para regular los niveles de las construcciones. Y este mismo contexto es como una advertencia a los burlones judíos, porque iban a ser arrastrados ante un pacto completamente equivocado. Y vamos a terminar en Apocalipsis capítulo 11, donde ya se nos confirma que el anticristo permite la construcción del templo para que puedan firmar entonces este tratado de defensa que nadie va a volver a quitarles cuando él mismo lo traicione a los 3 años y medio. Y para terminar con la frase anterior, ¿qué tiene que pasar para que reconstruyan el templo los judíos? Lógico, tiene que pasar una guerra que tal vez nosotros la vamos a ver. Va a haber una guerra en el Medio Oriente. Ahorita Irán y Turquía están furiosos con el pacto que hicieron con los Emiratos Árabes, pero furiosos. El presidente Erdogan dice que él es el líder del nuevo imperio otomano musulmán turco y que lo que hicieron los árabes es una traición al mundo musulmán. Los iraníes están furiosos también porque ya tienen un aliado más en el Medio Oriente, los judíos, y esto va a provocar tal vez la guerra que se describe en el Salmo 83, que no nos da tiempo de verla, véala en su casa, donde las 5 naciones árabes que ahorita rodean a Israel, que son Egipto, el Líbano, Siria, Irak y Jordania, que están descritas en el Salmo 83, van a venirse sobre Israel y los árabes no van a poder hacer nada, los que se encuentran fuera de esto, como Arabia Saudita, los Emiratos Árabes, Qatar, etcétera, etcétera, porque esta guerra es la que va a preparar a Israel para que la van a ganar, dice el Salmo 83 de los judíos, y posiblemente derrumben la mezquita de Omar. Y entra el anticristo con poderes sobrenaturales, con el falso profeta, y les dé permiso a los judíos de poder levantar la construcción del templo. Y lo dice Apocalipsis 11, 1 y 2. Dice el apóstol Juan: me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran a él. Acordémonos, el acto de medir significa el inicio de una construcción. Tú no puedes tener una casa sin que sepas cuántos metros cuadrados tiene el terreno. Bueno, tengo 600 metros cuadrados, vamos a hacer una construcción en mi casa de 400 metros cuadrados y los otros 200 los dejamos para el jardín. Pero si no se hacen medidas, ningún arquitecto puede levantar ningún edificio. Y cuando se le dice a Juan: mide el templo, nos damos cuenta que ya están en el pacto del anticristo, porque el versículo 2 dice así: pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y hollarán la ciudad, o sea, la pisotearán Jerusalén 3 años y medio, que son 42 meses. Aquí nos encontramos ya en una profecía donde el anticristo da permiso de que se mida el templo, que se levante el templo, pero después es entregada la ciudad de Jerusalén a los gentiles, a los que no son judíos, por 3 años y medio de la gran persecución. Cuando nosotros ya no estamos aquí, adiós mundo cruel, ya nunca te veré. Estamos viendo las profecías delante de nuestros ojos, amados pueblos de Dios. Hemos atravesado estos últimos 6 meses bajo una purificación de la iglesia. En estos últimos meses Dios nos ha pasado por el fuego a muchos. Los que en estos últimos 6 meses de esta famosa pandemia, con todo lo que pueda estar detrás, conspiración, lo que se le pueda llamar, vamos a concentrar nada más en nosotros. Los que han pasado por este fuego en estos últimos 6 meses han demostrado si son o no son.
No se imaginan, en Inglaterra 15,000 suicidios en 2 meses. En Australia más de 8,000 abortos. No hay ninguna estadística de las muertes por depresión, por abortos, por divorcios, por abusos infantiles, por alcoholismo, por drogadicción. Ningún medio de comunicación, no más que COVID. ¿No se te hace raro? Nada más el año pasado, en 2019, 350,000 personas en China murieron de COVID. ¿Quién hizo pancho? Nadie. ¿Qué está pasando? ¿En qué mundo estamos ahorita? Que ahorita todo es eso. Cualquier canal de televisión que vengas, muertes. Ni de diabetes, ni ataques al corazón, ni cardiopulmonares, ni cardíacas, ni problemas mentales, nada. Puro tu compadre COVID. Nos damos cuenta que estamos en un mundo donde se está usando algo para inspirar miedo, temor, disminuir nuestro sistema inmune, debilitarnos, porque cuando no tienes suficiente oxígeno en el cerebro, tú sabes una cosa, comienzas a pensar equivocadamente. ¿Por qué es el oxígeno? El que saliendo de aquí respiro porque allá afuera sí me dan chance de respirar, o en la playa donde yo puedo, busco respirar, porque eso es lo que alimenta mi cerebro, pero no ando en la calle con esta cochinada en la boca. Es que si no me meten a la cárcel. Gracias a Dios que no hemos llegado todavía en México a países donde no pueden ni circular sin estar tapado. O sea, queremos que se mueran. Queremos que se debiliten mental, física y espiritualmente, y que estén controlados por el miedo, que no toques aquí ni ahí, que te pongas cloro en los zapatos. Virgen de la Macarena. Aquí traigo en mi celular el último artículo del Washington Post en Estados Unidos, que ya se descubrió que el COVID no flota en el aire, más que si alguien lo trae y estornuda, a los 2 metros se cae, porque lo que flota en el aire es una espora que no es COVID, no tiene vida, cobra vida al entrar a las fosas nasales o por la boca y encuentra una célula donde se puede reproducir, y entonces ya se forma el COVID-19. Y cuando dicen Neymar, el futbolista, le dio COVID, al actor Tom Hanks le dio COVID, a la reina, ¿y qué que les haya dado? El hecho que les haya dado no significa que estén enfermos. Una cosa es que se hagas positivo y otra cosa es que estés enfermo. Entonces el hecho de que se hagas positivo no significa que te vas a enfermar. Te vas a enfermar si fumaste, si tienes diabetes y pasas del 70 o el 80. Y si no, tu sistema inmunológico va a aguantar. ¿Por qué? Porque estás buscando sol, respiración, oxígeno, y tomas vitamina C y no estás estresado. Y Dios nos diseñó para que pudiéramos resistir el mundo bacteriológico invisible, microscópico, con una lógica elemental. Pero parece ahora que el mundo ya no piensa, ya no razona, ya solamente haz esto, haz aquello. El otro día mi hijo Caleb y yo entramos ahí a una tienda en Toluca y oí una voz: todos ustedes no recuerden la distancia social. Cada 3 minutos, mantengan la distancia social. Veníamos en el avión hace 4 días, mi esposa y yo, y mantengan la distancia social, y en el avión como pollos. Vean ustedes la hipocresía. Como pollos en el avión, lleno el avión, más de 230 personas. Y todavía oye una voz cuando aterrizamos. Le recordamos la distancia social. Yo volteé a mi esposa y le dije: ¿es una broma? Dentro del avión, la distancia social, venimos como pollos. Yo traía 4 personas roncando junto a mí, a 50 centímetros, y nos levantamos. ¿Cuál distancia social? Ah, no, pero al llegar al aeropuerto, distánciense. Pero en el avión no les pasa nada. Y aquí ahorita nosotros, aquí no hay virus, pero ustedes, si usted está pensando, yo no me tapo, porque aquí no hay virus. Entras a un restaurante, por favor, póngase la cosa esa así, y en la mesa se lo quita. ¿En la mesa no hay virus? O sea, de aquí a la mesa hay virus, y en la mesa ya no hay virus. Digo, ¿no es una estupidez esto? ¿No es un mundo irracional que estamos viviendo? Y nos la creemos. Nos la creemos. Al baño tápese la boca, póngase el bozal. Entonces de aquí al baño sí hay, en la mesa no hay. En el avión dentro no hay, al bajar el avión sí hay. Digo, por el amor, ni Chispirito lo podía creer. Padre, te damos gracias porque no nos has dado un espíritu de temor, nos has dado un espíritu de inteligencia, nos has dado un espíritu para que podamos
sincronizar nuestra mente a tu Espíritu Santo, para que podamos entender lo que nos rodea, por qué está pasando lo que está pasando, cómo debemos actuar, cómo no debemos actuar, y poder caminar, Señor, en paz, sabiendo que nunca nos dejarás ni tampoco nos abandonarás. Sabemos que todos nosotros, de alguna manera, algún día, tenemos que morir. De cualquier cosa, pero todos tenemos que morir. Y la muerte fue vencida en la cruz de Cristo, para que los que vivían bajo el temor de la muerte fueran librados de ser esclavos